Hola jóvenes de séptimo año básico, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad realizaremos una revisión de la segunda guía de retroalimentación de la asignatura de matemática. El ítem número 1 dice: coloque una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifica las falsas. La afirmación de la letra A dice: para multiplicar fracciones debemos multiplicar de forma cruzada. Eso es falso, ya que para multiplicar fracciones debemos multiplicar hacia el lado, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Acá tenemos un ejemplo de multiplicación de fracciones en donde se multiplicó numerador por numerador y denominador por denominador, siendo 2 por 3 6 en el numerador y 5 por 7 35 en el denominador. La afirmación de la letra B dice: cuando se tiene un número decimal en el divisor, debemos amplificar la división con alguna potencia de 10. Esto es verdadero, ya que si tenemos un número decimal en la parte del divisor, debemos necesariamente amplificar por alguna potencia de 10. Recordar que la potencia de 10 considera al 10, al 100, al 1000, etc. La afirmación de la letra C dice: el resultado de menos 12 más menos 6 es menos 18. Esto es verdadero, ya que recordar que si sumo dos números que son negativos, es como si estuviese sumando dos deudas, por lo tanto el resultado sería aún más negativo. En la afirmación de la letra D debían corroborar que esa multiplicación de números decimales estuviese correcta. Pero atención, esa afirmación es falsa. Esto es porque el resultado es un entero 6 centésimos. En el ítem número 2 debían representar aquella multiplicación de números decimales y luego corroborar a través del algoritmo tradicional. Se representa el primer factor 3 décimos de manera vertical pintando 3 columnas de un total de 10. Luego se representa el segundo factor 5 décimos de manera horizontal pintando 5 filas de un total de 10. Luego observamos que coincidieron los dos colores en 15 cuadritos de un total de 100, por lo tanto la respuesta debiese ser 15 centésimos. Y es exactamente el mismo resultado que nos da con el algoritmo tradicional, 15 centésimos. El ítem número 3, que era de multiplicación y división de fracciones, en general estuvo bastante bien, así que solamente les colocaré las respuestas. En este ítem 4 nos enfocaremos en la resolución de división de números decimales, en donde había más dudas y dificultades a la hora de resolver. El ejercicio de la letra B corresponde a una división en donde, si analizamos, el divisor no tiene ningún número decimal, por lo tanto no es necesario amplificar la división por alguna potencia de 10. Sin embargo, tenemos que tener cuidado cuando ocupemos la primera cifra decimal. Debemos colocarle la coma en el cociente. Empecemos a dividir entonces por el 8, en donde el 4 en el 8 cabe dos veces. 2 por 4, 8, a 8 no sobra nada, bajo el 6. El 4 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Cabe una vez, 1 por 4 es 4. A 6 me sobran 2, bajo el 5, pero ojo, como bajé el 5, la primera cifra decimal, le coloco la coma en el cociente. Ahora, el 4 en el 25 cabe 6 veces, 6 por 4 es 24. Para llegar a 25 me sobra 1. Bajo la siguiente cifra, que es el 4, me forma el 14. El 4 en el 14 cabe 3 veces, porque 3 por 4 es 12. Para llegar a 14 me sobran 2. Muchos llegaron hasta ahí y está excelente. Sin embargo, podrían haber continuado. ¿Cómo? El 4 en el 2 no cabe, por lo tanto le coloco un 0. El 4 en el 20 cabe 5 veces de manera exacta. 5 por 4 es 20. Para llegar a 20 me sobra 0. Y ahí es el resultado final.
En el ejercicio C hay que tener cuidado porque tenemos un número decimal en el divisor. Por lo tanto, necesariamente hay que amplificar por alguna potencia de 10. Puede ser 10, 100, 1000, etc. Dependiendo de qué nos convenga. En este caso, ¿qué nos conviene? Multiplicar o amplificar en este caso por 10, ya que ese 2 enteros 5 décimos va a convertirse en 25. Entonces amplificamos por 10 tanto el dividendo como el divisor, quedando de la siguiente forma. Acá en el dividendo corremos la coma una vez a la derecha y queda la coma entonces entre el 9 y el 1. Vamos a dividir en, acá nos quedaría 25 en el divisor y solucionaríamos el problema que teníamos. Entonces ahora tenemos que dividir de manera natural, teniendo cuidado en la coma que aún permanece en el dividendo. El 25 entonces en el 108, ¿cuántas veces cabe? Cabe 4 veces, ¿cierto? Porque 4 por 25 es igual a 100. Y para llegar a 108 me sobran 8. Bajo el 9. El 25 en el 89, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3 veces, porque 3 por 25 es 75. Para llegar a 89 me van a sobrar 14. Bajo la siguiente cifra, que en este caso es el 1, pero ojo que como es el primer número decimal, le coloco la coma en el cociente. Ahora el 25 en el 141 cabe 5 veces, ¿cierto? Porque 5 por 25 son 125 y para llegar a 141 me van a sobrar 16. ¿Ya? Podría terminar aquí o puedo continuar, en donde al continuar tengo que actuar de la siguiente forma. El 25 en el 16 no cabe, por lo tanto le coloco un 0 y ahora me pregunto el 25 en el 160 ¿cuántas veces cabe? Caben 6 veces, porque 6 por 25 son 150, para llegar a 160 me sobran 10. Ahora el 25 en el 10 no cabe, le coloco el 0, 25 en el 100 cabe exactamente 4 veces, porque 4 por 25 es 100, para llegar a 100 me sobra 0. Y ahí está el resultado. En la letra E tenemos que tener cuidado también de que en mi divisor hay un número decimal. Por lo tanto, amplificamos por alguna potencia de 10. En este caso nos conviene el 10 exactamente. Entonces nos quedaría, amplificamos el dividendo también y luego el divisor. Entonces me quedaría, aquí debiese correr la coma una vez a la derecha, ¿cierto? Entonces quedaría la coma de esa manera, dividido en 2. Y me facilita bastante la tarea ahora. Entonces, el 2 en el 2 cabe una vez, sobra 0, bajo el 4. El 2 en el 4, ¿cuántas veces cabe? Cabe 2 veces, 2 por 2 es 4, para llegar a 4, sobra 0, bajo el 6. El 2 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3 veces, 3 por 2 es 6, para llegar a 6, sobra 0, bajo el 2 y como bajé la primera cifra decimal, la coma en el cociente, el 2 en el 2, entonces ahora cabe una vez. 1 por 2, 2, para llegar a 2, sobra 0. Y ahí está el resultado. En la letra F entonces debemos resolver amplificando por una potencia de 10. En este caso nos conviene multiplicarlo por 10 para que ese 6 décimos sea 6, ¿cierto? Multiplicamos por 10 entonces, tanto el dividendo como el divisor. En el dividendo nos va a quedar de esta forma 4290 y en el divisor va a quedar 6 y nos va a quedar una división de números naturales. Entonces el 6 en el 42 cabe 7 veces, ¿cierto? 7 por 6, 42, para llegar a 42 sobra 0. Bajo el 9,
El 6 en el 9, ¿cuántas veces cabe? Cabe una vez. 1 por 6, 6 para llegar a 9. Me sobran 3. Bajo el 0. Me forma el 30 y me pregunto, el 6 en el 30, ¿cuántas veces cabe? Cabe exactamente 5. 5 por 6, 30. Para llegar a 30, 0. Y ese es mi resultado. 715 es mi cociente. Letra A. Gabriel compra una bebida de 1 litro y quiere repartir la mitad del líquido en botellas de 1/8 de litro. ¿Cuántas botellas necesita? Para resolver esta situación debemos identificar y analizar los datos que nos mencionan. En primer lugar, dice que Gabriel compra una bebida de 1 litro, ¿cierto? En donde luego dice que él ocupa la mitad de ese litro, por lo tanto debemos expresarlo como 1/2. Después nos habla que Gabriel repartirá en botellas de 1/8 de litro, por lo tanto vamos a expresar como 1/8 acá. 1/2 dividido en 1/8 para saber cuántas botellas va a necesitar. Entonces, para realizar esta división de fracciones, usted sabe que debe multiplicar de manera cruzada. 1 por 8 me da 8. 2 por 1 me da 2. Hay muchos que dejaron ese resultado, pero ojo, esto se puede simplificar. Lo voy a simplificar en 2 y me va a quedar 8 dividido en 2, me queda 4 y 2 dividido en 2 me queda 1. 4 sobre 1, recordar que es lo mismo que 4, o sea, va a necesitar 4 botellas. Letra B. Un salón tiene 5,5 metros de largo y 3,8 metros de ancho. ¿Cuál es la superficie del salón? Para resolver esta situación debemos identificar las dimensiones del salón de clase, ya que nos solicitan la superficie, y la superficie es el área. Para poder calcular el área debemos multiplicar largo por ancho, por lo tanto debemos multiplicar estos dos números decimales. Para resolverlo, entonces 8 por 5 me queda 40. 8 por 5, 40, más 4 me queda 44. Luego, 3 por 5 me queda 15. 3 por 5, 15, más 1, 16. Vamos a sumar. 0, 9, 10, 2. Tiene un decimal, 2 decimal. El producto debe tener un decimal, 2 decimal. Acá la coma entonces. ¿Ya? 20 enteros, 90 centésimos. O también puede ser 20 enteros, 9 décimos. ¿Ya? Pero ojo que la respuesta debe ir en metros al cuadrado porque calculamos el área.